¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mesa de Diálogo. Señor Fonseca, ¿cómo está? Bien, porque ahora somos todos argentinos nuevos. Sí, señor. ¿No? Vencimos al negro del WhatsApp. Claro, lo vencimos. Lo vencimos. Sí, afortunadamente. Bueno, pasaremos a los franceses. Bueno, se verá en estos días qué va a pasar, pero bueno, el tema del Mundial, ¿no? El tema es el Mundial. El Mundial, sí. Y las cosas que suceden detrás del Mundial, desde el punto de vista político. Sí. Porque siempre el Mundial es utilizado de alguna manera para las argucias políticas de los dirigentes o para algunas maniobras que siempre son contraproducentes para alguien. O sea, generalmente para el pueblo, ¿no? Sí, lo que está claro, me parece, más allá de cómo termine toda esta situación final del Mundial, a dónde estará la selección argentina, que habrá que barajar de nuevo, ¿no? Sí, yo creo que... Pero no hablo del equipo solamente, de la cabeza de arriba. No, yo creo que sí, creo que la situación es muy difícil. La ha planteado con mucha severidad ante Sica, ha dicho el segundo semestre va a ser muy duro, y efectivamente digamos, el razonamiento que producen los hechos económicos y que se han producido a través de los hechos económicos implican de alguna manera un cierto rumbo bastante complicado de acá hasta fin de año, y no sé las derivaciones que pueda tener el arrastre del segundo semestre famoso, que no va a ser favorable, hacia el primer trimestre del año que viene. Claro, ¿no? lo que estamos diciendo es que está muy bueno que la gente siga el Mundial, que tenga una expectativa deportiva, sí. Pero por abajo lo que subyace es lo que nos va a acontecer día a día, que tiene que ver con la inflación y la devaluación. Además, el costo social, hemos hablado en alguna oportunidad aquí también del conflicto social que evidentemente se va a producir. El paro del día lunes fue un paro multitudinario, es decir, paro realmente muy importante, sí. Muy importante, con algunos detalles que implican un razonamiento un poco más criterioso y racional de los dirigentes políticos. Caso Pollos Obreros, es decir que... ¿Racional o irracional dijiste? No, racional. Pero dijo que había que echar el gobierno de Macri. No, por eso, comportamiento racional. Ah. Comportamiento racional de algunos dirigentes, como el caso del Pollo Obrero, que dice que hay que tumbar el gobierno de Macri. Creo de que no le hace muy bien al país, más allá de este llamado al diálogo del gobierno nacional, de la apertura no de paritaria, sino de actualización de nivel salarial, pero que no va a compensar bajo ningún punto de vista una devaluación de casi 60% de diciembre del año pasado ahora del dólar. No obstante, el tema del paro sí es cierto que fue con un impacto que tuvo altos índices de acatamiento, pero hay que recordar siempre que si no tenés transporte en Córdoba y no tenés transporte por en Buenos supuesto, Aires y no tenés subte, evidentemente que la medida va a tener un alto impacto, ¿no? De todos modos, había mucha gente que quería trabajar, que puede ya no estar de acuerdo mucho con las políticas de este gobierno, porque dice, si yo no voy a laburar, a mí nadie me paga. Sí. Porque muchos son cuentapropistas, muchos son el jornalero, el que cobra por día, que si no va a trabajar, no cobra. Claro. Bueno, es complicado. Desde el punto de vista político, el impacto sin duda ha sido importante. No tanto como dice el ministro de Finanzas, Duhovne, que se perdieron cerca de 29.000 millones de pesos. Ahora, si se perdieron 29.000 millones de pesos traducido a dólar, es 1 millón de pesos. ¿De dólares? De 1 millón de dólares diarios. Serían 365 millones. 365.000 millones al año. Más o menos. Sí, no, ya me perdí con bueno, el tema de las cosechas, de la recaudación de la cosecha es 80.000 millones. Me parece que se le fue la mano a Duhovne. En lo que se pierde por día. En lo que se pierde por día. Sí, puede ser. Bueno, así está con un nuevo esquema económico que ya lo hemos sabido, lo hemos charlado. Veremos si ajusta el rumbo o no lo ajusta, si es menos gradual o más gradual. Lo cierto es que vamos a sentir el efecto, ya lo estamos sintiendo el efecto de lo que significa la devaluación, que lentamente, más lento que rápido, pero lentamente las listas de precios se van actualizando. Y todo tiene un 10, un 5, un 4, un 8. Cuando termine el mes, cuando terminan los 2 meses que pasan, está transferido seguramente lo que pasó con el dólar. ¿Se fue la Rosa? Sí, Rosa... No el que juega al fútbol, ¿no? No el que juega al fútbol. Sino, te referías a Jorge Gómez, exacto, a quien le apodan la Rosa, uno de los jefes policiales que manejaba mucho lo que era la zona de Capital, en la provincia de Córdoba, el tema de la seguridad. Y lo reemplazaron, por otro comisario, que además hubo cambios en la caminera, con lo cual me parece que quieren hacer un cambio de rumbo, también desde el punto de vista de la seguridad, porque están dándose cuenta que no han podido controlar, exactamente.
Y además me quedé con una frase que escuché que le dijeron, según cuentan, que Hack le habría dicho al nuevo jefe de la caminera: ojo, no solamente controlar la patente ni las luces, sino que hay que ver la seguridad, lo que está alrededor nuestro, claro. No solamente en la ruta, porque si pasa algo así, no, nosotros somos de la caminera, no hacemos, no, son policías. Así es. Bueno, un contexto social difícil, complicado, en donde se suman fuerzas policiales, en donde Gendarmería se bloquea más también en la frontera, donde el ministro de Seguridad de la Nación, o Defensa de la Nación, habla de darle más facultades al ejército. O sea, romper con la ley de seguridad interior. Romper con la ley de seguridad interior, y eso implica riesgos. Bueno, Ricardo, si te parece, nos vamos a ir a los auspicios, porque sí, tenemos señor. Invitados y vamos, vamos a varios temas que nos parecen importantes. Dale. Bien, José. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de los adolescentes, sí, ¿no? Señor. Que también muchos nos preocupan, aunque a veces señalamos lo que pueden hacer los adolescentes, o los castigamos señalando con el dedo, cuando los verdaderos responsables somos nosotros, los padres o los abuelos, los tíos. Digamos, tratamos de señalar y creer que quien comete, no sé si no hablo de delito, hablo de cuestiones que no son tan sociales, tienen la responsabilidad los adolescentes, o somos nosotros mismos, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que se las vamos a trasladar a nuestra invitada: la desestructuración de la familia, en primer lugar, y segundo, sin generalizar, la irresponsabilidad, vamos a ponerlo entre paréntesis, responsabilidad de los padres. Bueno, por eso está con nosotros la doctora Juana Pressman. Gracias por venir, Juana. ¿Cómo no, está? al contrario, un gusto. ¿Cómo le va? Bien, Bueno, es la primera vez que vengo a este programa. Lo bueno. había visto, pero nunca estuve en vivo y en directo. Bueno, esperemos que pueda venir varias veces, porque nos interesa mucho escucharla. Y ha sacado un nuevo libro que se llama ¿Y yo qué? Sí. ¿A quién está enfocado primero el libro? ¿Y yo qué? Bueno, al público en general, adultos, pero yo escribí un libro anterior que se llama Decir que no, lo que no se atreve a preguntar sobre su hijo adolescente. En realidad yo quería que el libro, el anterior, que se llame Díganme no. Ajá. Pero el editor... Díganme no es marcar un límite. Claro, lo que a mí me pasó, siempre cuento esta anécdota de un paciente. En realidad hay varias anécdotas, cuento la misma. Vino un chico grande, universitario, a la consulta, que fumaba mucho marihuana. Le estaba yendo mal en los estudios, y había tenido un accidente con su moto que había sido importante, había quedado destruida. Entonces los papás decidieron que tenía que hacer tratamiento, y él también estaba de acuerdo. Yo lo evalué como médica, trabajamos en equipo con un psicólogo, y nosotros los médicos, como parte del tratamiento, no es lo único, hacemos dosaje de droga en orina. Ahora hay reactivos, que es como una tirita, como si fuera un Nevatest. Entonces, pero en ese momento yo no tenía los reactivos, digo, se lo voy a pedir en un laboratorio. Cuando empiezo a hacer la receta de dosaje de droga en orina, marihuana en este caso, el chico me dice: pero no, ¿cómo me vas a dar la receta? Porque si vos me das la receta, me decía a mí, quiere decir que él lo lleva al laboratorio, la orina, cuando él quiere. Claro. Es decir, elige el momento. Me dice: vos me tenés que sorprender. Él me lo dijo a mí. Vos me tenés que hacer el dosaje de orina un día que yo no... Claro, sorpresivamente. Exacto. Por ejemplo, yo no atiendo sábado ni domingo, pero lo podría hacer un lunes, cosa que después hice. Pero fue él el que me lo dijo. Y eso a mí me inspiró un capítulo que también lo volví a poner, que es Díganme no. Y eso es muy interesante. Yo que reflexioné mucho sobre esto, porque él me estaba pidiendo el límite. Él me estaba pidiendo que lo controle, que lo sorprenda y en el fondo que lo cuide. Entonces eso fue muy interesante, como que los adolescentes muchas veces nos piden que los cuidemos, no abiertamente, como lo pudo explicitar este chico, que era más grande, sino a través de actos. Claro, pero el chico iba a pedir límites a una profesional, no a los padres. No a los padres. Es ahí donde hablábamos con Pepe en la introducción, que es la desestructuración. Bueno, no a los padres, pero por ejemplo, viene una mamá, un papá y dice: doctora, siguiendo con esta línea, encontré un
cigarrillo, porro de marihuana en la mochila, o como nos pasó hace poco, dejó la computadora abierta y pudimos leer todo el mail, o dejó el celular abierto para que leamos. Es decir, que de alguna manera, antes sería el diario íntimo, viste que los chicos ahora ya no se escriben. Claro. Entonces, de alguna manera, con estos actos fallidos, diría, acá va a venir un psicólogo, los chicos nos están pidiendo ayuda, como que el otro se entere, se anoticie de lo que le está pasando. Con respecto a la desestructuración, usted mencionó dos puntos. El primero, yo diría que hay nuevos modelos de familia, porque cuando uno dice desestructuración, está bien, es una palabra que para mí tiene una connotación negativa. Y en realidad yo en ese aspecto soy más optimista. Yo creo que el futuro... Está dicho de esa forma, ¿eh? Está dicho de esa forma. Está dicho de esa forma. No hay ningún artilugio semántico en esto, es así. Yo lo mencioné en esos términos. ¿En cuáles? En el término de digamos, demasiado fuerte. O sea, yo lo considero de esa manera, que considero que hay una desestructuración familiar, claro, yo diría, producto de muchas cosas. Claro, ¿no? yo diría que hay una reestructuración, en el sentido, porque desestructuración, bueno, para que haya una nueva estructura se tiene que destruir la anterior. Claro. Es decir, ahora convivimos con nuevos modelos de familia. El modelo que nosotros tenemos, por lo menos cuando éramos chicos, cuando usted era chico, ha ido mutando, ha ido cambiando. Claro. Es decir, este nuevo libro es Adolescente Siglo XXI, porque el siglo XXI en el que nosotros transitamos y de los que nosotros no somos parte en realidad, nosotros todos hemos transitado la mayor parte de nuestras vidas en otro siglo. Claro, el 20, sí. O sea que nosotros somos nuevos en este siglo, mientras que los chicos son más expertos. Otra cosa, que el saber ahora no está siempre del lado nuestro. Bueno, este siglo, si vos me tendrías que decir con qué palabra clave definir el siglo XXI, diversidad. Diversidad, pero diversidad en el sentido amplio, no me refiero a la sexual, me refiero a todo. No que todo está bien, sino que es diverso. Entonces tenemos familias monoparentales, de mujer o varón, familias constituidas por dos mujeres o por dos varones, o ensambladas, que es una cosa muy común, o las tradicionales. Familia Ingalls era una serie de televisión del siglo pasado, para los que son jovencitos, que puede ser una minoría, una familia ideal, entre comillas, que puede ser una minoría. Entonces, hay todo un proceso de adaptación a esto. Ese es un punto que usted mencionó. Y el segundo que dijo era sobre la irresponsabilidad o algo así. En este cambio, yo creo que el eje de todo del libro, de los capítulos, es la soledad de los adolescentes. Soledad. ¿Y cómo se llena esa soledad? Se puede llenar con sustancias, se puede llenar con dispositivos tecnológicos, buscando vínculos virtuales, y tiene que ver con lo que usted dijo, con la familia y la presencia de los adultos. Hay un capítulo que se llama Cuando el padre no quiere venir a la consulta, porque es muy importante la presencia del padre en la adolescencia. En la primera, padre siempre es importante, acá estoy con dos padres, pero cuando uno tiene que darle la teta al bebé, bueno, la teta no la tienen ustedes, la tenemos las mujeres, pero en la adolescencia hace falta límites y el hombre representa la calle, el hombre representa el afuera, tradicionalmente, si bien los roles de las mujeres también han cambiado. Ya cambió también. Entonces, creo que muchos de nosotros los adultos, primero, la longevidad aumentó. Hay una tendencia que todos tenemos que ser jóvenes. Los adultos nos hemos adolescentizado. Absolutamente. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿por qué no te teñís el pelo? O sea, como está mal visto parecer viejo. Y entonces todo el mundo tiene proyectos personales. Los adultos tienen proyectos personales. Y en esos proyectos personales, cuando tenés chicos, ahí tiene que haber una renuncia a ese proyecto personal para dedicar. Y en este siglo en particular, hay una propaganda muy linda que a mí me gustaría que la pasen después en el programa del Consejo Publicitario Argentino sobre el consumo de alcohol, donde hacen un parangón
me parece una de las mejores, porque acá no hay políticas públicas para prevención de consumo de alcohol en la Argentina, a pesar de que es la principal droga legal que se consume y la principal causa de mortalidad en nuestra juventud. Ese video que es del Consejo Publicidad Argentino, es privado, hace un parangón entre un chico de 1 año y un adolescente, borracho, cómo caminan y se caen. Y entonces dice algo, que también lo dice UNICEF, ya no es un niño, pero todavía lo tenés que seguir cuidando. Lo que pasa que cuidar un nenito de 3 años es bastante más fácil que cuidar un grandote de 17. Absolutamente. Claro, el problema es que con el alcohol, por ejemplo, cada vez la edad es de más... O sea, más chicos consumen alcohol. Claro. Sí, eso es una... Lo mencionó José, es un hombre, sí. Lo mencionó José, como que ahí también hay una carencia de políticas públicas y de cumplimiento de la norma. Yo, por ejemplo, sé que hay matines y los chicos me dicen, Juana, pero escúchame, llevamos el alcohol en las mochilas y no nos la revisan. Y son matines donde van chicos de 12 o 13 años. O la famosa previa, que es como una institución que, si yo siempre digo, la previa no es como un terremoto. El terremoto es algo que Juana, no se puede prevenir. Perdón, y la previa es en casa de familia. Sí, en casa de familia. No es ese punto, digo, me parece que los padres, nosotros... Somos cómplices. Yo tengo chicos grandes igual que Ricardo, pero los padres más jóvenes son cómplices, son permisivos. Yo he conocido que le dejan, padres y familias tradicional, que le dejan el living para que hagan la previa y después se vayan pero digo, ¿y qué? No podemos entrar ahí. ¿Cómo? No, porque están los chicos. Es como, eso está, en el primer libro yo dediqué un capítulo a eso, es políticamente incorrecto decir que no. Lamentablemente nosotros vivimos un periodo de nuestra historia, varios periodos oscuros que no tuvimos democracia. Y entonces la gente asocia el no con el autoritarismo. Esa frase tan trillada que autoritarismo no es lo mismo que autoridad, sin embargo, por trillada no deja de ser valedera y muchas veces no se puede comprobar. Entonces yo vengo al consultorio recién de discutir con una chica que le dije que no podía hacer 2, 3 cosas. Y ya ella me miró. Seguramente la mamá me va a llamar ahora por WhatsApp y me va a decir, Juana, ¿qué le dijo? Que salió enojada. Es decir que no es en Argentina políticamente correcto. Y lo aclaro que es en Argentina, porque no todos los países tienen esa misma dificultad en aceptar el límite. Pero decir no forma parte del límite. Obvio. Claro. Otra cosa que no forma parte del límite. No se puede crecer sin autoridad. No se crece bien sin autoridad. El tema del alcohol es muy grave, Es decir, no sé cómo va a terminar esta generación, porque ahora sabemos por los estudios de neurociencias de que el cerebro termina de formarse realmente entre los 20 y 21 años, la sinapsis, todo el desarrollo. Y el alcohol es una droga muy neurotóxica. Y los chicos consumen mucho, pero 1 o 2 veces por semana en lo que se llama previa, que se llama consumo episódico excesivo de alcohol. Es distinto a nosotros, que por ahí tomamos un vino, una cervecita, un poquito todos los días, que puede ser que nos pasemos del límite, porque el límite son 20 mililitros de alcohol. Es una copa de vino o una latita de cerveza o una medida de vodka o... Diaria. Las mujeres tenemos un poquito menos de tolerancia que ustedes. Pero muchos de nosotros nos excedemos en esos 330, por ahí son 500 centímetros, o el vaso de vino, la copa se repite. Y podríamos entrar en la categoría de, pero, nosotros ya tenemos el cerebro formado. El daño que produce para nosotros es muy inferior al que puede tener un adolescente. Hay una frase que yo le escribí en este y en otro libro, de un periodista especialista en cuestiones de salud, un periodista hindú, que dice, Vedantam, se llama el apellido, es hindú, Vedantam, dijo, lo que hagas esta noche no solamente tendrá consecuencias este fin de semana, sino para los próximos 80 años. Y yo creo que no hay suficiente prevención en el consumo de alcohol, además de que el alcohol es muy barato en Argentina. No hay una conciencia pública del daño que produce el alcohol en los adolescentes.
a pesar de que es la principal causa de muerte en los adolescentes. Así es. La principal causa de muerte en nuestros adolescentes en Argentina son los accidentes viales. Bueno, ustedes hablaban hace un ratito de la caminera. La caminera ha hecho más por la supervivencia de muchos, a pesar de que hay zonas libres. Está bien, sí. Y que muchas otras políticas o medidas, por decir así. Es complejo. Y ahora yo estoy difundiendo, porque me gusta mucho el proyecto de Islandia. Islandia, ¿por qué llega al Mundial? Islandia participa de la Eurocopa, ahora que estamos con el Mundial, participa de la Eurocopa 2016 y llega al Mundial por primera vez. Un país que tiene 300.000 habitantes. Creo que son 300.000 o 3 millones. 330. Sí, 300. ¿Por qué? Ellos tienen un proyecto que yo los invito a que lo googleen y a los televidentes, que se llama Juventud Islandia. Tenían 40% de consumo de alcohol entre los jóvenes, 40%, porque hace frío. Sí. Han logrado 4%. ¿Y cómo? ¿Cómo? Lo bajaron a 4%. 4%, con aumentando el precio del alcohol y restringiendo el consumo, tienen que presentar un documento, aumentando la edad a la edad a la que puedan comprar el alcohol. Han puesto una cosa imposible en Argentina que se llama toque de queda para los jóvenes que no pueden salir, y pasando los padres mucho más tiempo con los chicos y jugando al fútbol y dedicándose al arte y a la música. Han hecho como una alianza estratégica que se llama Escuela-Familia. Han hecho como una verdadera institución. Entonces los padres se dedican, pasan muchísimo más tiempo con los chicos. Ahora, Juana, ¿esto se puede hacer en otro país? Bueno, yo lo único Se hizo. Claro. Muchos años atrás. Entonces, en nuestra generación se hizo. Entonces yo digo, no voy a tomar una frase de este gobierno ni nada, pero ahora yo tengo un lema para los chicos que se puede volver atrás. Porque si ellos, porque yo pensé, hasta que no leí este proyecto, que no se podía volver atrás. Y bueno, han estado en Chile está copiando el modelo de Islandia. Yo creo que hay que ayornarlo a nuestra mentalidad, porque yo, por ejemplo, digo toque de queda, y es súper políticamente incorrecto, porque la gente va a decir, ¿qué va a decir? Si hablamos de autoridad, ahí pasa. No, pero es una palabra que nos trae malos recuerdos. Sí, claro. Yo me acuerdo cuando cursaba la facultad de toque de queda, no podía salir, fue horrible, pero por eso hay que ayornarlo. Pero yo creo que primero tomar conciencia los adultos, y yo creo que algunas cosas se están haciendo, pero son esfuerzos aislados. No hay políticas. No hay política. La Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo, que yo la he estudiado y está en el primer libro, que es buenísima, la sanciona Menem en los 90, pero la reglamenta recién Cristina en el 2003. O sea, hay también intereses creados, por lo cual, obviamente, no puede ser que la mejor propaganda de prevención del consumo de alcohol la haga Quilmes. Hay una musiquita que creo que me tengo que ir. Sí. Tenemos que ir cerrando el blog. Y escúcheme. No mejor propaganda no puede ser que de prevención. Bueno, pero él la patrocina al seleccionado nacional. Sí. Entonces estamos llenos de contradicciones. Sí, ya me lo han dicho varias veces, que Quilmes patrocina al seleccionado. Y hace muy buena publicidad. Pero Quilmes es la única. Sí. A ver, yo digo, bueno, yo soy amante de la cerveza. Voy a decir algo, no me gusta la cerveza Quilmes, pero yo tengo otra que favorita. Menos mal que no nos auspicia nosotros. Bueno, mejor. A mí me gusta otra, pero no me parece buena cerveza. Yo viví en Alemania, en Múnich, así que puedo decir que sé de cerveza. Pero la propaganda de Quilmes, que es la del conductor designado, si bebes no conduzcas, que ellos la instalan, salvó muchas vidas, porque los chicos lo tomaron. Este concepto del conductor designado es un concepto muy interesante que sería tema de otra charla, que se llama de reducción de daño. Es decir, no pretendo la abstinencia, pero pretendo que el daño que se ocasiona sea el menor posible. Claro. Y la verdad que los chicos, hay boliches en todas partes que te ponen una pulserita que ese chico que no beba es el chico que cuando salga lo van a dejar subir al auto para que él conduzca. De esa manera se evitan vidas. Juana, sí, usted ha dicho bien, estamos sonando la musiquita. No, porque eso lo aprendí cuando llegué. Primero voy a poner puntos suspensivos porque quiero que vuelva, queremos que vuelva, para hablar de estos temas que es muy interesante. Muy interesante. Pero quiero preguntarle esto de su consultorio. Los chicos, los adolescentes, ¿le piden límites?
Más allá de ese caso que contó, ¿piden límites? ¿Usted advierte en lo que cuentan? Yo diría que indirectamente sí. Indirectamente sí. Indirectamente. Por ejemplo, a una chica que tiene sobrepeso, yo la tengo que citar toda la semana para ver cómo anda con el plan alimentario. Uy, le digo, pero vas a tener que venir. No, no importa, yo vengo. No te pone ningún pero. No, yo vengo. Pero la mamá dice, no, que yo no te puedo traer. No, yo vengo sola. Es decir... El problema que del límite que no encuentra en la casa lo encuentra en usted. Sí, pero no es solo el límite, es también que los chicos necesitan que los escuchen. A los chicos les gusta hablar. Puede ser que no quieran hablar con los padres, pero a veces también los padres no saben cómo hablar. Exactamente. Porque hablar no es decir cómo te sacaste matemática y de vuelta te fue mal y por qué no limpiaste la pieza y por qué no llegaste tarde. Yo también estoy hablando ahora, pero no es un diálogo esto. Esto es bajar línea. Pero no le cuento lo que me pasa a mí como mamá, claro, o compartir algo. Igualmente que el diálogo a esta edad es difícil porque los adolescentes quieren separarse de los padres y en realidad se me viene a la mente una novela que está ahora en Canal 8 que se llama 100 días para enamorarse, que está después del horario de protección al menor porque hay algunas escenas que no, pero está muy bien tratado el tema del mundo adolescente. En un punto lo imitan mucho a Merlí. Merlí es una serie que yo recomiendo, que también, donde en las dos programas, a mi modo de ver, en Merlí y en 100 días para enamorarse, los adolescentes tienen actitudes más adultas o más maduras que los propios adultos. Con esa frase la vamos a dejar, Juana, para la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Por favor. Ha pasado la doctora Juana Pressman, para que tal vez puedan reproducirlo, escucharlo y verlo, porque realmente es muy interesante. ¿Vamos a la pausa, Ricardo? Vamos. Ya bueno. Gracias. Bien. Antes de que avance, Ricardo, permíteme, quiero pedirle a la gente que nos está viendo, porque este sábado y domingo están haciendo una colecta, una gota de salud, es una organización de profesionales que junta alimentos y son profesionales de la salud que van al interior de la provincia, a los lugares más difíciles, al norte de la provincia, para llevarle salud, ayuda sanitaria y entregarle bolsones con comida, zapatillas, etcétera, etcétera, etcétera. Está entre ellos Hugo Bertinetti, que es uno de los que trabaja permanentemente. Y le han robado 2 veces en los últimos tiempos. Le han vaciado el depósito que tenía. Este sábado y domingo hace una colecta, digo la dirección Félix Paz y Santa Ana, durante todo el día. Harina, polenta, azúcar, avena, leche larga vida, arroz, aceite, lo que puedan contribuir es para la gente del norte de la provincia. ¿Ahí cerca del supermercado? Es ahí mismo. Quería decir en el Mariano Max. Ahí. Mariano Max, sí, allí van a tener, les han facilitado ese lugar para que puedan hacer la... Bueno, hablando del tema deportivo y de los aspectos psicológicos, bueno, se habló muchísimo, se dijo tanto y he escuchado tanta barbaridad hablar del caso Messi. Sí. ¿Te acordás? Sí. El momento en que entra a la cancha, el momento en que se tapa la cara cuando están cantando el himno, por qué no se canta el himno. Después, la poca predisposición del partido contra Croacia. Que estaba en otro lado. Se habló de los aspectos psicológicos. Y vos decías antes de comenzar el programa que Argentina es uno de los pocos equipos que no tiene psicólogo deportivo. Sí. Pero sí tiene un brujo. Sí, el brujo Manuel. El brujo Manuel. que lo salvó acá en el último partido para clasificar. Y a mí me parece una falta de respeto total, no solamente la profesión del psicólogo, sino también fundamentalmente porque ¿cuál es el rol del psicólogo deportivo en un equipo de fútbol o en un deportista? ¿Y por qué este técnico prescinde de eso que lo tiene la mayoría de los equipos de fútbol y de las selecciones del mundo? Técnico al cual le haría falta un psicólogo al lado. Bueno, si vos te pones a ver que la principal frase que tiene en su libro dice yo no planifico porque el fútbol se juega en el momento, no hay que planificar nada. Bueno, ahí partimos que... Listo. Bueno, ¿quién tenemos hoy? Nahuel Ingold, que es psicólogo deportivo. ¿Cómo te va, Nahuel? Buenas tardes. Con él vamos a hablar, a ver que nos explique concretamente. Bien, primeramente me gustaría abordar esta problemática, ¿no? Porque no es que los psicólogos tengamos la varia mágica, ¿no?, de cómo resolver este tipo de situaciones como la que ha enfrentado Argentina, pero sin duda, como toda disciplina, mientras más herramientas uno le pueda dar a un jugador para poder posicionarse ante una situación, por así decir, de estrés, de una situación donde tiene que poner a disposición sus habilidades,
mejor va a poder disponer de esas habilidades de ese jugador, ¿no? Entonces, muchos entrenadores cometen el error de querer ser todo en uno, por así decirlo, y le pasa mucho aquí en la Argentina, que bueno, que el entrenador cree que puede manejar lo emocional, que puede manejar lo psicológico, y no delega, no sabe delegar responsabilidades en distintas disciplinas, y cae en un saber absoluto y quiere ser el que maneja la bocha, ¿no? Como que si tuvieran miedo a incluir nuevos campos de saberes, como es en este caso la psicología. Una de estas cosas que recientemente ha ingresado al fútbol puede decirse que es la nutrición, por así decirse, que antes era algo que no se tomaba en cuenta, y hoy en día los equipos de alto rendimiento, ninguno no toma en cuenta dicha situación, porque ningún deportista de alto rendimiento que no come bien, que no tiene una comida ordenada, puede rendir al máximo nivel. O sea, primeramente, esto me parece interesante, ¿no? Porque es importante que podamos ver de distintas maneras un mismo hecho. No tiene una varita mágica, pero evidentemente ayudan a los grupos. Sin duda, nuestro saber, y estamos preparados para eso, ¿no? Para poder darle y para poder hacer hincapié en algo que tenga que ver con lo colectivo. Digo, pasa en este equipo de la Argentina, que me parece aquí que el fútbol, al ser un hecho colectivo, se diferencia de otros deportes, ¿no? Y sobre todo recaemos aquí en la Argentina, en nuestra primera cuestión es criticar a Lionel Messi. Y por qué no rinde como en el Barcelona, y por qué acá no tiene la motivación o no siente la camiseta. Y no nos ponemos a pensar en el hecho de que el fútbol, al ser un dispositivo colectivo, es cuando la resonancia de toda esa colectividad permite desplegar las individualidades de cada jugador. Cuando estas circunstancias se favorecen, se trabajan desde distintos puntos de vista, es cuando un jugador puede desplegar su máximo potencial. Y esto es lo que no está pasando en Argentina, lo que no ha pasado en los últimos tiempos. No ha habido un proyecto serio que se trabaje con un tiempo, con una estructura, porque lo colectivo remite también a una identidad. Cada equipo que juega bien, que sabe lo que juega, es porque tiene una identidad. Claro, lo colectivo tiene que ver también con la empatía. Es decir, la empatía entre el grupo, ¿no? Sí, pero o sea, yo creo que más allá de la empatía, que puede ser los amiguismos entre los compañeros, aquí lo que está al final es la tarea, ¿no? El objetivo que tiene ese grupo. Y cómo lleva adelante esa tarea, que es la identidad. Es decir, cómo se lleva adelante, qué manera de pensar el fútbol, cómo construyen, cómo responden a ese objetivo. Que hay equipos que tienen perfiles totalmente distintos. Uruguay tiene una manera de pensar el fútbol, de cumplir con su tarea, de cumplir con su objetivo, que es distinta al planteamiento que hace la Argentina. O sea, uno plantea un equipo que sale más a esperar que a aguantar, que por así decirlo, su mentalidad tiene que ver con neutralizar el juego del rival, y otro tiene que salir a jugar. Salir a jugar, sí, con jugadores con características distintas. Nahuel, yo por ahí uno se pone a pensar, no en nuestro caso, que sería una cosa inédita para nosotros estar en medio de un estadio donde 60.000 tipos gritan tu nombre. Claro. Probablemente Messi está acostumbrado a eso. En el Barcelona o en donde sea, hay 60, 70.000 personas que le están gritando en la cancha, y tiene 40 millones que están viéndolo, por decirlo exageradamente, de Argentina nada más. Digo, esa presión, más allá de lo del campo de juego, si no tiene una constitución psicológica, no sé si te está bien dicho, tratada o por lo menos orientada, ¿puede sufrir estos embates, estas situaciones que Sin duda, sí, puede sufrirlo incluso con el trabajo. Me parece que uno como psicólogo no puede garantizar no sentir la presión. Lo que sí es trabajar los niveles en lo que esta presión va hacia el jugador. ¿Se entiende? Encargarle la responsabilidad. Exacto, en cómo trabajar, porque esto es un hecho que va a suceder cuando uno tiene que cumplir con un objetivo en el cual sabemos que Argentina tiene una tradición histórica en el fútbol, y que hay una responsabilidad y que hay una mentalidad triunfalista por parte del pueblo argentino. O sea, ¿no? Sí. A ver, yo he escuchado periodistas deportivos decir, ¿por qué no se canta el himno? Es decir, quien canta el himno antes de comenzar un partido dice que adquiere interiormente una mayor fuerza, una mayor convicción, una mayor espontaneidad a la hora de empezar inmediatamente después el juego. Son distintas formas de concebir la mirada sobre lo nacional,
Me parece que no necesariamente quien canta el himno está empoderado de lo nacional, ¿no? Esto es una mirada que puede ser un mito también, porque Lionel Messi siempre es un jugador muy destacado de la selección argentina, más allá de que muchas veces los resultados no sean... No, pero hablo en general, de que Sí, sí. los jugadores argentinos no cantan el himno. Sí. Sin embargo, los brasileños lo cantan con fervor, los uruguayos lo cantan Pero con depende en fervor. qué, Ricardo, por porque eso en el mismo. rugby no. En el rugby no, asumen- en el rugby por eso lo mismo. asumen distinto. En el básquet lo he visto asumir Sí, distinto. señor. Pero Sí, en el fútbol. en el fútbol. En el fútbol estamos. Digo, generalmente esta cuestión del fervor de lo nacional y del grito y el empoderamiento del himno, me parece que no necesariamente por gritar o cantar o entonar un himno vamos a tener que hay un sentimiento de lo nacional y del equipo que sea superior o menor. Me parece que Lionel Messi es un líder que tiene otra característica. Yo creo que sí es un líder que tiene un perfil distinto en el sentido de que su gestualidad no tiene que ver tanto con una comunicación verbal, ¿sí? Pues Claro, se lo comparan mucho, a ver, el liderazgo de Maradona y el liderazgo de Messi. Son liderazgos Totalmente distintos. distintos. Son liderazgos completamente distintos y antagónicos. Lionel Messi habla con la pelota. Él se referencia buscando la pelota y disponiendo del juego. La característica y la identidad que tiene Argentina hoy es... ¿Y Maradona? Y Maradona, a mí no me tocó vivirlo personalmente, pero Maradona disponía de un recurso gestual y un recurso desde lo lingüístico y desde el hablar con sus compañeros totalmente distinto, ¿no? Se puede ver incluso hasta el día de hoy en la forma de ser de Maradona y en la posición que tiene ante las distintas situaciones. O sea, me parece que son antagónicos. Si bien quizás... ¿Es un problema cultural el hecho de que Messi no se haya criado en la Argentina? Yo creo que Maradona provenga precisamente de las fuentes más... Sí, en cómo lo concebimos a Messi. ¿Sí se entiende? O sea, nuestro amor hacia Messi, yo creo que ahí hay como un desarraigo en el sentido de que ningún hincha se pudo hacer parte de esta estrella, ¿no? Claro, porque, no haber jugado en el país. Claro, No haber exacto. jugado en el Ahí sí hay una diferencia y que influye el hecho de que él se haya ido al exterior y que nosotros como hinchas de equipos no lo podamos haber vivido en nuestro fútbol. Esto sin duda influye, pero... Más allá de lo que pasa, te interrumpo en esto, más allá de lo que pasa con la selección, vos que sos psicólogo deportivo y que atendés obviamente a profesionales o amateurs, no sé, de distintas disciplinas, ¿sienten mucho la presión? Sin duda. ¿La presión desde el propio equipo o desde la gente? Hay que diferenciar algo aquí, ¿no? Que el deportista, cuando hace el paso desde el profesionalismo, o sea, desde el amateurismo al profesionalismo, la implicancia que tiene este pasaje donde el acto de jugar pasa a ser un acto de trabajo, ¿no? Al cual uno se dedica y por ende la carga es totalmente distinta, que ya considera que hay un cierto estrés ante la no posibilidad de poder avanzar o de poder progresar o de poder obtener los resultados que se desean, ¿no? Que es diferente de cuando uno juega para divertirse, que uno juega en el barrio, que juega la pelota y si perdiste, perdiste y si ganaste, ganaste. O sea, ahí está la diferencia entre el profesionalismo y el amateurismo. Y digo que esta presión es imposible de que no suceda. Todos los jugadores que están ante la posibilidad de cumplir con un objetivo, de cumplir y de sobrevivir también con este medio, porque también responden a sus habilidades, responden a poder sobrevivir, ¿no? Porque es de lo que ellos viven, por así decirlo. Muy bien. Ricardo, tenemos que ir a la pausa. Otra vez la musiquita está sonando. La musiquita sonando, pero me quedo pensando, sí, es muy importante. Nahuel, bueno, muchas gracias. Veremos cómo Muchas gracias sigue a ustedes. el Mundial desde el punto de vista de lo psíquico. Que digo, de lo que vos tenés como información, el único equipo que no tiene psicólogo. Mira, no estoy en condiciones de decir. Sé que Argentina no tiene y sé que las principales potencias sí lo tienen. Las principales potencias y los equipos históricos que hoy en día están jugando bien, sí tienen psicólogos. Y un dato que de los 5 mejores del último Mundial, 4 tenían psicólogos. Claro, vos fíjate, hoy quedó afuera Alemania. Sí. Imaginás que para los alemanes esto es un golpe, sí. Un golpe muy fuerte. Si vos no estás preparado para esto, sin duda. Volver a Alemania con la frustración de campeón del mundo eliminado en la primera ronda. Sí. Pesa, ¿no? Pesa. Complicado. Nahuel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a la última pausa. Quédense porque ahora hablamos del tema EPEC.
Bueno, José, 2 meses de conflicto con EPEC. Sí, y algunos presagian que va a ser varios meses más. Sí, pero no, el gobierno ha dicho, si no recaudan, no cobran. No, de hecho, bueno, ha habido algunos retoques internos, lo que le ha costado el puesto a Tosco en ese sentido, a Héctor Tosco, donde es el corazón vital de lo que es la facturación, van a incorporar telemedición, bueno, complicaciones. Yo creo que al sindicato le duele que sea la crónica de una muerte anunciada. Y el gobierno está de acuerdo que sea una crónica de una muerte anunciada. ¿Pero vos crees que el gremio piensa que van a ser doblegados? Yo no creo sé. que no, ¿eh? Yo no sé. Yo creo que ellos no piensan eso. Piensan no dar sé. batalla, la están dando. Sí, Bueno, obvio. vamos a hablar de alguien que se ha interiorizado en los últimos tiempos Sí, sobre señor. el tema de PEC. ¿Cómo te va, Javier? Gracias por venir. No, gracias a Javier ustedes. Besellares, Gracias. legislador provincial. Bueno, Javier, ¿cómo estás viendo esta situación? Que nos preocupa a todos. Mira, nos preocupa a todos y la veo muy delicada. Sobre todo lo veo muy delicado en la forma en la que el gobierno provincial encaró el conflicto. Y más allá que históricamente el gremio de Luz y Fuerza ha sido un gremio combativo, fuerte, de no ceder en sus posiciones, me parece que ahí hay un ámbito de diálogo que el gobierno no está queriendo crear. No sé si se me entiende el concepto. Totalmente. Digo, Totalmente. eh, Lo necesita políticamente. Claro, el conflicto. a eso quería llegar. Precisamente esa es la expresión. Digo, hoy pelearse con Luz y Fuerza y con los trabajadores de EPEC es redituable políticamente, lo que no significa que no tengan algunas culpas desde el gremio en cómo han manejado las situaciones en los últimos años en la empresa. Pero la verdad, las decisiones desacertadas de EPEC las hizo el gobierno provincial. Y en este caso, uno carga las culpas sobre el directorio de EPEC. El directorio de EPEC recibe instrucciones del ministro y recibe instrucciones del gobernador. Es así de sencillo. Me dijo los otros días Héctor Tosco que lo que están queriendo hacer, lo ha dicho también el gremio, es un desguace, es un vaciamiento. ¿Vos crees lo mismo? Mira, el ministro, la única vez que lo escuché al ministro López hablar del conflicto de EPEC, y mira qué pedido, nosotros hemos pedido que vaya a la legislatura porque hay más pedidos de informe que de cualquier otro tema en la legislatura, nunca lo conseguimos que fuera a hablar de EPEC, él y el directorio de EPEC. La única vez que lo escuché hablar del tema de EPEC fue para decir que EPEC no se privatizaba. ¿Tenés dudas sobre eso? ¿Cómo? ¿Tenés dudas? Mira, yo creo que sería un error importante del gobierno provincial. Digo, Schiaretti cometería un error que ya quiso cometer en su momento allá por el 2000, 2001 de la SOTA, y que claramente no es la solución al problema de EPEC. Digo, el problema de EPEC es un problema de que no genera la suficiente energía, básicamente para vender en el mercado mayorista, por eso va a ser siempre deudor de Camesa, que cobra unos intereses bárbaros, cuando te queda debiendo la cuenta te cobran unos intereses espectaculares. Y el otro problema que tiene son los gastos superfluos. Digo, la empresa estuvo mal manejada. Y el tercer problema, te voy a agregar un tercer problema, que la verdad que me gustaría escuchar si el gobierno provincial se anima a decir algo sobre esto. Las pautas salariales, digo, y no los incrementos salariales. Y te lo comento porque justamente EPEC, el gremio ha levantado su estado de movilización y de paro, pero pidiendo paritarias. Y a su vez, la provincia lo que dice es, muchachos del gremio, trabajadores, los últimos años ustedes han tenido un porcentaje superior al resto de los trabajadores y la masa salarial se ha incrementado en un porcentaje superior. Y yo te hago una pregunta, la paritaria de EPEC, ¿quién la negocia? ¿La provincia? Y EPEC, digo, claro. y el gremio. Entonces, ahí no podemos echar culpa. Por eso te digo que son esos tres temas, ¿no? ¿La viabilidad de la empresa tal cual está, asegura continuidad o no? No, a ver, te voy a dar un dato anecdótico. No he podido tener acceso al balance del 2017, pero en el balance del 2016, EPEC empieza a achicar pérdidas porque al eliminarse parte de los subsidios nacionales, la venta de energía le genera mayores ingresos. Entonces empieza a achicar pérdidas. ¿Qué pasa? Te da toda la sensación de que, por eso digo que hay que achicar en gastos superfluos, en gastos administrativos. Claro. La verdad que hay situaciones que son escandalosas. Yo no quiero referirme porque ha sido de público conocimiento. Sí, entonces, y en este tipo de administraciones, EPEC tiene un presupuesto, yo no sé si ustedes, yo se los quiero decir con mucha claridad, el presupuesto de la Municipalidad de Córdoba es 23.000 millones de pesos. EPEC tiene 26.000 millones de pesos. Entonces, cuando vos ves el presupuesto de EPEC y ves que el 35%, casi 35-40 se te va en personal, 40/45 se va en Camesa de acuerdo a si pagan o no pagan,
y solamente 1.500 millones de pesos van para inversión en infraestructura, y ahí entiende por qué la empresa sí o sí sopla viento, viene la lluvia y tenemos un problema y nos acordamos de EPEC. ¿Cómo quedó la situación de Pilar? Bueno, ahí hay un tema, obviamente, la controversia de por qué se encara ese proyecto financiado de la forma que se financió, sin hacer un estudio de costo de si iba a rendir o no iba a rendir, pero lo cierto es que también en algún momento Pilar se va a dejar de pagar. La realidad, ¿cuál es también? Y esto también es llamativo y hay que remarcarlo. Cuando se dejan de pagar los sueldos del mes pasado, que ustedes recordarán que automáticamente el gremio entra de paro, porque aparte legalmente lo podía hacer, entrar de paro, la pregunta fue, hubo una asistencia del Banco Córdoba en menos de 24 horas. Y entonces uno se preguntaba, che, ¿esta situación no la vieron venir? Sí, la vieron venir. 15 días antes le habían pedido a la ERCEP por resolución si podían hacer el cobro estimado de los medidores. Y ya en esa presentación en EPEC había dicho que estaba 800 millones de financiado, o sea que lo sabían. Y te agrego un dato más. Todos los años, a fin de año, yo he presentado un periodo de informe con respecto a eso, EPEC compensa con el gobierno de Córdoba deudas. Una de las deudas que compensa es el famoso título que emite para la usina de Pilar. Las otras deudas son ingresos brutos y una serie de impuestos contra lo que tendría que pagar de luz las dependencias del gobierno provincial. Pero digo, básicamente me parece que es un tema de mejorar la administración sin lugar a duda, y yo no soy un técnico en energía, pero me parece que si no empiezan a generar más energía para de alguna manera más al mercado mayorista, va a ser difícil también equilibrar números. Creo que el gobierno de la provincia se da cuenta y por eso también este plan de retiros voluntarios y una serie de medidas, ¿no? ¿Cuánto es lo que está, lo que vende, a qué precio se vende el kilowatt? Porque a ver... Es un dato, mira, yo lo tengo al dato y es un dato difícil de conseguir, pero te lo voy a pasar, te lo doy. EPEC compra con todos los cargos que vos le quieras poner, porque aparte hay muchísimos cargos que hasta ya están en abstracto porque eran cargos para hacer obras que ya se han hecho. Pero EPEC compra aproximadamente a 1,50, 1,60. Y la venta al residencial, al alumbrado público de los municipios, que es prácticamente el mismo valor, está entre 3,20 y 3,60 según la categoría, residencial, comercial, alumbrado público. ¿Por qué te digo el alumbrado público? Porque se dio un debate muy fuerte en base a lo que había planteado la ERCEP y a lo que había planteado EPEC, de si los municipios tenían que de alguna manera cobrar o no en la tasa. La verdad, ¿cuál es? Que lo que se cobra es para pagar el alumbrado público de los municipios. Y la verdad que el alumbrado público, EPEC te lo cobra bastante caro. ¿Cuánto le paga Gamesa? Bueno, lo que está presupuestado para este año, ¿cuánto le paga? Lo paga entre 1,40 y 1,60. Y lo vende, por así decirlo, a entre 3,20 y 3,60. ¿Dónde está la plata, la diferencia? Y es una spread importante. Y se termina yendo en un montón de gastos que creo que son los que hay que ver cómo... Estamos hablando casi al 100%. Es mucho. Tenemos que cerrar el bloque y el programa. Pero vos decís que hay que hacer un ajuste a esa empresa. Yo creo que sí o sí hay que hacer de alguna manera, yo creo que hay gastos administrativos, gastos superfluos que sí o sí EPEC está en condiciones de ir eliminando, y de hecho lo ha hecho, y creo que la tienen que eficientizar en lo que es generación de energía. O sea, eficientizar, ajustarla como sea, para arriba, para abajo, con los empleados, con los gerentes, lo que sea, y a su vez generar o vender mayor cantidad de energía para autosustentarse. Pero Pepe, escúchame, lo que está diciendo Javier es muy grave. Sí, porque la diferencia es que hay un 100%, hay que consumir gastos por 100% hay que ver de diferencia. Hay que ver cuál es la cantidad, cuánto es el monto. Bueno, ahí es muy... Bueno, pero vos fíjate que también nosotros por eso queríamos que el ministro fuera a la legislatura. Porque cuando vos ves un balance, cuando vos conseguiste todo este tipo de datos, siempre son datos dispersos. Y la verdad es que uno quiere ayudar. En esto no es ser oposición por ser oposición, porque sí. Uno quiere ayudar, pero uno puede ayudar cuando tiene información precisa. Por eso es que es tan importante que el ministro, que los directivos de EPEC vayan a la legislatura, a una comisión, que nos encerremos un día completo, pero que realmente sepamos en qué situación nos encontramos. Vicente, muchas gracias por No, gracias a ustedes. Nos vamos, Ricardo. Vamos. Nos reencontramos la semana que viene. Señor. Muchas gracias. Chao.